Arrancamos 12:08, que casi me caí. Hoy lunes, pero antes agradezco a María Bonita por vestirme todos los días aquí en 12:08 y encuentran a María Bonita en las redes sociales como María Bonita Boutique. Agradecemos también al Banco Basa. El calorcito de la primavera ya nos hace pensar en nuestro próximo destino. ¿Querés conocer un nuevo rincón del mundo? Basa hace posibles tus próximas vacaciones con cuotas desde 35.000 guaraníes por millón. Así como escuchaste, 35.000 por millón. Solicita tu préstamo llamando al 021-618-7070 y date el gusto hoy. Basa, cuando quieras, estamos. Muchos temas para hablar el día de hoy, interés público por supuesto, pero arrancamos con este tema aquí en 12:08. Plantea modificar el sistema de jubilaciones del IPS. Un nuevo proyecto de ley busca cambiar la base de cálculo para la jubilación, pasando de un promedio de 3 años a un periodo de 10 años. Según su promotor, el objetivo es brindar una medida más representativa del historial salarial de los asegurados, garantizando estabilidad y sostenibilidad financiera al sistema. El proyecto, según se informa, viene de la mano del Poder Ejecutivo con la colaboración del IPS. Consta de 43 páginas en donde, además del cálculo, se destaca el artículo 9, en donde se menciona que se mantendrá el aporte obrero patronal del 2,5%, clave en el sostenimiento de este cambio estructural. Vanessa Cuba, gerente de prestaciones económicas, resalta que no se trata de un plan improvisado, sino de un esfuerzo técnico-político para enfrentar los desafíos actuales y proteger el futuro de los asegurados. Mientras que los gremios sindicales han expresado su rechazo al proyecto de ley calificándolo como una estafa, que podría reducir hasta en un 40% los haberes jubilatorios, afectando especialmente a quienes cotizan sobre el salario mínimo y exigiendo mayor claridad con el cálculo. El debate se encuentra en el aire. ¿Es esta una reforma necesaria para la sostenibilidad o un impacto negativo para los jubilados? Muy bien, y antes de debatir sobre este tema, presento a quien me acompaña todos los días aquí en 12:08, Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches, Benja. Hola, Carmiña. Buenas noches a la audiencia y a los panelistas que nos acompañan en la fecha. También con nosotros esta noche Cintia Mora, editora en jefe de Hoy Digital. Buenas noches, Cintia. Hola, Carmi, ¿qué tal? Un saludo a los compañeros. Oscar López de Geler, no sé cómo se pronuncia, periodista y analista político también. Buenas noches. Consultor político. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, ¿qué tal, Carmiña? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cintia? ¿Qué tal, Benjamín? Hola, ¿Qué tal, hola. Carlos? Mucho gusto y muchas gracias. Y por supuesto, ¿quién mejor que él? Carlos Pereira, consejero de IPS. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carmiña. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, Carlos, arrancamos ya contigo. ¿De qué se trata este plan del Ejecutivo, mejor dicho, proyecto de ley de elevar de 3 a 10 años lo que sería el análisis o el haber jubilatorio, donde ya muchos no están contentos con esto? Carlos, adelante. Bueno, realmente uno de los puntos más importantes de la modificación radica precisamente en el cambio del promedio para acceder a los beneficios de la jubilación, ¿verdad? Actualmente es en los 3 últimos años, se pretende modificar a 10 años sin que ningún otro parámetro sea afectado, o sea que no se va a modificar los años de aporte ni tampoco la edad para acceder a la jubilación. Esta modificación ha sido estudiada y ha tenido un impacto muy importante en los recursos dentro de la institución, específicamente en el fondo de jubilaciones. Básicamente la gente venía aportando el 80% de los aportes que se hacen al fondo al IPS para acceder a la jubilación, se hace prácticamente sobre el salario mínimo. Sin embargo, durante el esfuerzo contributivo que se hace por 22 años, distorsiona realmente y de manera importante cuando se promedia los 3 últimos ejercicios para acceder a la jubilación, donde la gente lo que hace es pega un salto importante en los 3 últimos años, haciendo de que esa base prácticamente no tenga una solidez y la gente se termina jubilando entre 2 a 3 y a veces un poco más de salario mínimo, cuando que todo el esfuerzo contributivo por mucho tiempo y con la anuencia de los empleadores, eso ha sido aportado solamente por un salario mínimo, ¿verdad? Y toda esa distorsión económica afecta realmente la sostenibilidad financiera, que es la que queremos recuperar, entre otras cosas, además de atender las necesidades básicas de los asegurados. Nosotros creemos de que con esta medida vamos a poder ir recuperando paulatinamente y de manera gradual ese espacio que hemos perdido.
Los cálculos actuariales que ya venían realizándose hace 20 años aproximadamente ya recomendaban estos ajustes paramétricos, específicamente modificar el promedio de los 3 años pasando a 10 años. Eso no tiene ninguna implicancia y también quiero dar tranquilidad a la gente porque he visto el material que había preocupación de parte de los sectores de jubilados. Esa actualización se va a hacer gradualmente y va a tener una actualización a valor presente. Eso significa de que desde el momento de que la ley se promulgue, supongamos que se promulgue en el mes de diciembre, entonces a partir del mes de enero ya se va a promediar a razón de un mes posterior a la fecha en que entre en vigencia la ley. O sea, a partir del mes de enero del 2025, en ese ejemplo, se estaría haciendo dividido 37 salarios, en el siguiente mes sobre 38 y así gradualmente, ¿verdad? Y cuando se haga toda la sumatoria de los 120 meses dividido el nuevo promedio, todos esos valores anteriores van a ser actualizados a valor presente de acuerdo a una fórmula que se maneja en el área actuarial y eso va a estar monitoreado y como veedor seguramente que el propio Ministerio de Economía va a dictar las pautas técnicas que se van a tener en cuenta para la elaboración de esa base. Carlos, a ver, cuando vemos así elevar el cálculo de jubilación de 3 a 10 años, ¿nos podría ser también como un detenimiento en lo que sería justamente para que para que su jubilación sea justa? Tengo entendido que mucha gente, por ejemplo, figura que es el sueldo mínimo lo que presta, siendo que lo que aporta, mejor dicho, siendo que es otro, justamente Claro. su salario, pero eso debería ser a través de un control que lo haga el IPS y no por eso justamente que todos tengan que pagar el pato, por así decirlo de alguna forma, pero sería como un detrimento también de las personas, tanto del sector público como privado, cuando se habla en este caso perder algún tipo de derecho. Siempre se dice los derechos son adquiridos, no se pueden retrotraer o no. No existe ninguna afectación, ¿verdad? Justamente por eso se hace esta gradualidad en la implementación y lo que vos mencionabas, precisamente para precautelar de que la base contributiva y el esfuerzo que haga la gente que aporta exija de que todo su sueldo realmente sea aportado al IPS como para que en el futuro pueda acogerse a los beneficios de la jubilación y que el promedio histórico de su salario se compadezca realmente con la realidad de la vida laboral que ha tenido ese trabajador. Te doy un ejemplo, ¿verdad? En los casos de oficio, donde la productividad laboral de una persona es de 30 a 50 años y es donde seguramente en el pico máximo de su salario llega a tener, sin embargo, por una cuestión de práctica del mercado, por decirlo así, aportaba por un salario mínimo, ¿verdad? Sin tener en cuenta los efectos de que esa situación iba a implicar en el futuro, en los beneficios de su jubilación. Y cuando la persona llega a un punto en donde la decadencia de su trabajo hace de que gane menos, por supuesto de que ese aporte ya no le alcanza como para acceder a una jubilación más digna. Por eso es que hay gente que se jubila con un monto inferior incluso al salario mínimo. Y la idea de este sistema de ajuste y de actualizaciones es para preservar y para exigir la formalidad y la transparencia en el tratamiento de los salarios de los trabajadores. Yo creo que hay varios temas para discutir. No pongo para nada en duda la visión de Carlos en el sentido de la honestidad con la que plantea el tema, digo. Pero si nos basamos en los números propiamente, hacemos un cálculo puramente aritmético. Al establecerse el monto jubilatorio en base a 3 años, los últimos 3 años, probablemente en la mayoría, si no en todos los casos, en la mayoría de los casos va a ser un monto superior que si se establece un promedio de 10 años. Por una razón muy simple. A mayor antigüedad, mejor remuneración. Por eso también se plantea la discusión sobre el tema de la estabilidad de los 10 años y cosas por el estilo. En realidad hay gente que empieza a ganar un poco mejor. El problema se plantea también porque después se dice eso no va a afectar porque se hace el cálculo en función a la inflación y compañía.
Esa parte yo honestamente no entiendo. Pero el problema ¿Por es qué que dicen que no va a afectar? porque se actualiza según Al IPC. evolucionó exactamente el índice de precio del consumidor. Pero sabemos también, y el propio ministro de Economía lo manifestó en alguna oportunidad, que ese cálculo es mentiroso. Es arbitrario. Es mentiroso. No mentira la cifra como tal, la inflación es del 4%. Es 4% en promedio, pero en determinados segmentos de la sociedad, por ejemplo, los que ganan el mínimo, un poco más del mínimo, los Tiene que otra dependen de la inflación. canasta familiar, precisamente, ahí la inflación es mayor. Entonces, tomás 3 años, monto más alto. Tomás 10 años, monto más bajo. Porque el promedio va a dar eso, un monto inferior. Y el tema del IPC no te va a resolver ese problema. Ahora, es cierto que hay muchos malandros, gente que actúa de manera desleal y lo siguen haciendo, que declaran un monto inferior para pagar menos, tanto empleados como empleadores. Entonces, yo no creo que no podamos encontrar una fórmula para castigar a estos sin afectar a los que realmente aportamos lo que hay que aportar, ¿verdad? Entonces, esa discusión yo creo que a mí por lo menos no me resulta del todo claro, Carlos, salvo que hayan otras consideraciones que nos expresan con claridad, por ejemplo, lo del cálculo actuarial, las finanzas a futuro, cómo hacer para calafatear el barco antes de que se llene de agua. Pero te digo, repito, me parece que habría que buscar otra fórmula que no perjudique al jubilado, porque esto de elevar a 10 años le va a afectar negativamente. No sé en qué proporción. Es mucho, de 3 a 10. Es como Sí, que... pero hay una, por eso que hay una gradualidad también, Benjamín. Acordate de que la ley habla de que va a entrar en vigencia a los un mes posterior a la fecha en que se promulgue la ley. Y se va a empezar a tomar un mes posterior. Hoy es 36 meses. Sí. Entonces el promedio, si se promulga la ley en el mes de diciembre, a partir de enero quienes se jubilen estarán siendo promediados por 37. El siguiente mes por 38 y así Yo sucesivamente. estoy diciendo usted a la larga, ¿verdad? No. Por supuesto que si si consolidamos todos los problemas que hubieron y que han originado esta situación, es muy difícil que una fórmula algorítmica resuma y resuelva el problema. Acá lo que nosotros queremos evitar es de que se siga vulnerando el sistema, que se siga haciendo, por decirlo de una manera vulgar, una trampa acordada con el IPS, porque finalmente lo que nosotros estamos haciendo es tratar de incorporar o recuperar la sostenibilidad financiera que hemos perdido por esta y por otras causales, ¿verdad? Nosotros en la pandemia de la historia del IPS, nosotros teníamos que recién en el año 2038 que tocar las reservas. Sin embargo, tuvimos que adelantar 18 años por factores exógenos que se han presentado, ¿verdad? Esa es otra de las causales del por qué el fondo de jubilaciones ha tenido una erosión financiera muy importante, que es lo que nosotros estamos queriendo recuperar haciendo una serie de ajustes paramétricos, ¿verdad? El otro aspecto importante es el 2.5, que se viene históricamente pagando 1.5 a CENEPA, al Ministerio de Salud, 1% al SNPP, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y esos 2.5 hoy van a quedar dentro del IPS para reforzar el Fondo de Enfermedad y Maternidad, que es el Fondo de Salud. Y eso va a representar 100 millones de dólares que hoy el IPS no tiene, y que el Fondo de Salud necesita, no solamente para enfrentar un conjunto complejo de obligaciones, sino también para mejorar la atención de los asegurados fundamentalmente. Ahora, Carlos, una consulta, después le dejo a Oscar también. ¿Qué pasa con las empresas que le descuentan a sus empleados el porcentaje de IPS, pero que no están aportando al IPS? Existe una serie de, es muy importante la pregunta, ¿verdad? Lo que decía también Benjamín. El IPS tiene, por ejemplo, tiene un sistema de monitoreo y de control donde establecen una serie de controles en los promedios presentados por planilla, ¿verdad? Si yo de repente tengo un abrupto aumento en mi sueldo, se inicia todo un sumario administrativo, y si se encuentra a las resultas de ese sumario de que es ficticio ese aumento, por supuesto, eso se castiga al empleador y también
le alcanza las consecuencias al beneficiario, ¿verdad? O al cotizante en este caso. Pero ¿y la Fiscalía, Ministerio de Trabajo, cosas no tienen que estar también para Bueno, fiscalizar la eso? Fiscalía actúa cuando de oficio a través El Ministerio de Trabajo en este caso, por el ejemplo. Ministerio de Trabajo también, si cuando existe una denuncia formal, por supuesto que ellos hacen su trabajo y es lo que te estaba diciendo, ¿verdad? Si alguien es retenido en su aporte y no es ingresado ese monto en las arcas del IPS, por supuesto que eso tiene no solamente sanciones pecuniarias, sino también tiene otro tipo de sanciones al empleador y también al beneficiario, al cotizante en este caso. Hay toda una escala de sanciones que eso emana no solamente de la reglamentación interna del IPS, sino que también forma parte del proceso de fiscalización que ejerce el Ministerio del Trabajo en ese sentido. Habría que ver hasta dónde llega. Oscar. Sí, realmente es un tema súper polémico, pero también creo que en este análisis habría que atacar un poco el origen, ¿verdad? Acá tenemos un problema de fondeo muy grave, tenemos un déficit de 20.000 millones de guaraníes aproximadamente, y lo que se va a hacer, vamos a decir, para amortiguar o para precautelar el futuro de los jubilados, prácticamente nosotros los que nos vamos a jubilar el día de mañana estamos con una incertidumbre tremenda sobre si vamos a cobrar, si va a existir IPS, no sabemos. Es realmente un salvataje que IPS tiene que hacer. Lo que está haciendo ahora con los CDA es una maniobra económica bastante interesante porque realmente necesita capitalizarse, pero en detrimento de los jubilados, en detrimento de las personas que durante años aportaron. Si yo me jubilo con un promedio de mi sueldo los últimos 3 años, realmente, como actualmente es, lo que yo voy a cobrar en concepto de jubilación realmente va a reflejar el fruto de mi trabajo de años. Pero si yo llegase a cobrar el promedio de los últimos 10 años, realmente esto va en mi contra. Y te explico por qué, Carlos, y le explico a la gente. El problema de repente es el ajuste inflacionario. En 10 años, ¿cuántas veces sube el sueldo? No sube mucho. Y justamente como te estaba refiriendo, los últimos 10 años de vida, ¿cuánto va a subir? ¿Cuánto me va a servir a mí ese salario para vivir los próximos, no sabemos, si me tocan 20 años o me tocan 15 años más de vida? ¿Cuánto me va a servir ese salario sin que yo sea una carga para la sociedad en el futuro? O sea, esa previsión a futuro un poquitito práctica, creo yo, desde mi punto de vista, es lo que falta realmente para hacer este cálculo. Y si IPS buscase capitalizarse hoy en día, tiene una cantidad de inmuebles. Tiene una cantidad de inmuebles que ya generaron una cantidad abrumadora de valor. Eso se puede utilizar para capitalizar. Los CDA están en los bancos, se está haciendo. O sea, ¿por qué tocar la variable jubilatoria en vez de tocar elementos de capital, verdad? Bueno, realmente ahí tocaste varios aspectos y muy importantes, ¿verdad? Paraguay es uno de los últimos países que todavía no tiene adecuación a los 10 años. Y permíteme decirte lo siguiente, el cálculo y el impacto que estás describiendo es como que hoy se va a retrotraer a los 120 meses de una sola vez. Si vos analizás la manera en que se aplica esa gradualidad, esto va a llevar también un plazo que va a llevar a casi 10 años para que se actualice. Con el complemento de que eso va a tener que actualizarse a valor presente, conforme al IPC y a la variación de ajuste al salario mínimo que se va a estipular en ese momento, ¿verdad? Yo no creo, y lastimosamente el tiempo nomás no nos da como para hacer una exposición, pero voy a tratar de tener a la vista como para que en otra oportunidad eso se pueda explicar, aunque sea con una simulación, para que la ciudadanía entienda, comprenda y por sobre todas las cosas esté tranquila, ¿verdad? Te referiste también al aspecto de los inmuebles, ¿verdad? El IPS tiene más de 2 billones en inmuebles, más de 775 inmuebles, de los cuales solamente 150 tienen rentabilidad actualmente, ¿verdad? También dentro de este paquete de medidas y modificaciones de la Carta Orgánica está prevista la posibilidad de que todas las tramitaciones que contemplan contratos, escrituras, titulaciones a favor del IPS, que tiene bastante pendiente por las distintas situaciones de daciones en pago en que muchos empleadores o muchos morosos han entregado en
en dación en pago al IPS, y por los costos que eso conlleva, hoy también la Escribanía Mayor de Gobierno, sin ningún costo para el IPS, van a hacer todos esos trámites y teniendo la posibilidad de que aquellos inmuebles que no tengan hoy rentabilidad o que no sean rentables para la institución, se puedan enajenar. Y también hablaste de las valuaciones, ¿verdad? Existen, y a mí me consta técnicamente, porque siempre investigo mucho sobre todos los tratamientos de evaluaciones fiscales, evaluaciones de inmuebles. El Fondo Monetario Internacional hace unos años ha hecho un trabajo para toda América Latina a través del banco, y eso instruyó para que se pueda calcular y ver la posibilidad de que se tasen los inmuebles para revaluaciones, precisamente para dotarle de la solvencia patrimonial a cada una de las instituciones públicas. Esa práctica no es realizada no solamente en nuestro país, en muchos países todavía no reflejan los inmuebles los valores reales de mercado que deberían de reflejar. Si eso se incorporara en los presupuestos, muchas instituciones públicas no van a necesitar el apalancamiento o endeudamiento que hoy de repente necesitan. Y eso, por supuesto, le va a brindar un indicador de solvencia mucho mayor de lo que hoy reflejan su estado financiero. Y por supuesto que eso va a ayudar. Pero lo que estaba recién refiriéndote de cómo nosotros estamos administrando los recursos de los jubilados, por eso es importante esta ley 7235 de la Superintendencia, que dicta pautas taxativas y muy claras de cómo y de qué manera se van a seguir realizando las inversiones de las cajas, en este caso del Instituto de Previsión Social. Nosotros creemos de que el sistema más formal, más transparente, de mayor seguridad y confiabilidad sigue siendo el sistema financiero. Por eso nosotros agotamos todos los límites en CDA, en bonos, tratando de no salir del marco del sistema bancario, porque las otras modalidades de inversión ya están en comprar acciones del mercado secundario, invertir en una sociedad anónima emisora de capital abierto y hacer otro tipo de inversiones que todavía está un poco incipiente en nuestro medio y que amerita tener una rigurosidad, un estudio y un análisis mucho más profundo de lo que se tiene. Por eso estamos tratando de capacitar más y de formar a nuestra gente en el área de inversiones, de manera de que tengamos un monitoreo mucho más estricto y mucho más riguroso, como para que diariamente también nosotros podamos acompañar los indicadores financieros del sistema y ver cómo se van evaluando y desarrollando los negocios en el ámbito estrictamente bancario. Carlos, mencionaste los estudios actuariales que hablaban de que el déficit del fondo de jubilaciones iba a llegar recién en unos 20 años aproximadamente. Sí. Llegó en pandemia, llegó Sí. en el año 2020. Entiendo, corregime por favor si el dato es impreciso, que el saldo rojo acumulado hasta el 2023 son unos 100 millones de dólares aproximadamente y todavía no tenemos el del 2024. Con estas medidas que pretende implementar el IPS, ¿se resuelve eso o vamos a tener que aplicar otro tipo de medidas? En primer lugar, te agradezco la pregunta, Cintia, porque es muy relevante la manera en que enfocas la pregunta. Y permíteme decirte lo siguiente. Todo este paquete de medidas lo que hace es tratar de generar una nueva ecuación que por un lado nos permita seguir atendiendo mejor a los asegurados y por otro lado empecemos a recuperar el espacio que hemos perdido en sostenibilidad financiera, precisamente por haber tocado esos recursos 18 años antes, ¿verdad? Y te voy a seguir reforzando. El haber mínimo jubilatorio, que estaba en 33%, primeramente se aumentó al 50% y después al 75%. Nosotros hemos vuelto al 33%, que es la exigencia legal, y este paquete de medidas que estamos presentando, que el presidente de la institución y el presidente de la República, a través del Ministerio de Economía, ya sometió al Congreso Nacional, nosotros creemos de que una vez que eso se promulgue, vamos a poder articular mejor todas las medidas paliativas como para poder recuperar ese espacio. Y también, por otro lado, algo no menor, es trabajar en la calidad de los gastos para reducir gastos. Yo particularmente en algún momento había planteado una suerte de integración con el Ministerio de Salud en materia de compras,
de manera de que en forma conjunta podamos ejercer presión en reducir los precios, específicamente en los productos, en los medicamentos oncológicos, ¿verdad? Que son los que mayor parte del presupuesto lleva, y es donde nosotros también deberíamos de buscar alternativas como para minimizar ese impacto en el presupuesto. Finalmente lo que uno quiere saber, así como te dijo Oscar, es si nosotros los que hoy estamos aportando, ¿vamos a jubilarnos o no? Vos publicás algo que tiene que ver con el régimen jubilatorio del IPS y genera preocupación, genera curiosidad. Hay poca información dentro de todo al respecto. A veces es un poco complicado también, como vos mencionás, dar un panorama más completo y entender, ¿verdad? Sí. Yo coincido con mis compañeros en que a priori va en detrimento del jubilado, pero a futuro, si las cosas se hacen bien y si se agregan otro tipo de medidas, puede ser beneficioso porque vamos a lograr finalmente sostener el fondo, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Pero a priori me parece que es una medida que va directamente en contra del jubilado. Quiero reforzar lo que dice Elia con ampliar un poquito la pregunta. Cuando hay un crecimiento notorio del ingreso declarado por el trabajador, casualmente, empleadores y empleados, cuando los últimos 3 años, vos decías, se inicia un sumario de investigación, y si se demuestra que hay dolo, hay sanciones y cosas, medidas que se toman para castigar a los responsables de eso. ¿Por qué no se afina esa política como para que sea lo suficientemente eficaz a los fines de que el IPS no sea defraudado? Pero lo que yo creo es que hay que discutir esto que se plantea, porque me parece que el IPS de esta manera va a gastar menos en el sentido en concepto de jubilación al futuro, justamente en el afán de tener que su cálculo actuarial cuadre y sea más sostenible en el tiempo. Si esa es la discusión, entonces no estamos discutiendo simplemente que hay algunos vivarachos que evaden sus obligaciones, las cumplen de manera parcial y después aumentan el costo a último momento el monto de sus haberes. Si es la otra discusión, entonces, bueno, discutamos eso, pues si no se confunde cuál es el tema de debate. Yo creo que es muy válida la percepción que ustedes puedan tener, y respeto mucho, pero también creo de que tenemos que comunicar mejor y tenemos que difundir con ejemplos y ser persistentes para que la ciudadanía vaya entendiendo, ¿verdad? Porque todos esos temores se dan precisamente por la falta de precisión en la comunicación y sobre todo en el impacto que va a tener, ¿verdad? Ustedes no crean de que en el IPS no se ha hecho un esfuerzo enorme a través de la Gerencia de Prestaciones Económicas. La doctora Vanessa Cuba ya ha explicado en varios programas. Eso ha venido siendo acompañado muy de cerca por la asesoría actuarial. Y quiero insistir en lo que decía Carmiña, ¿verdad? Y en lo que decía Oscar también. Este escenario y horizonte de 120 meses, más la gradualidad en su aplicación, eso te demuestra en una proyección y con una visión prospectiva hacia adelante de que eso va a ir gradualmente como se establece, haciéndose el cálculo, ¿verdad? Y la retroactividad que pueda tener en el cálculo sobre los salarios anteriores, también está prevista la actualización, que significa calcular a valores presentes. Eso es una fórmula de matemática financiera en donde se incorporan los efectos de indexación para poder actualizar esos valores que han perdido valor por el transcurrir del tiempo a través de este sistema de cálculo que actuarialmente eso se va a realizar, ¿verdad? Nosotros, la presentación que se hizo, han interactuado los técnicos del Ministerio de Economía, han interactuado los asesores de la Presidencia y los analistas actuariales de la institución, del IPS, de manera de que ha sido un consenso entre los técnicos, donde ellos han encontrado de que esa formulación, así como alguien dijo, quizás no sea la más exacta, pero es la más justa en el periodo y en el proyecto de actualización y de adecuación que se tiene, Carlos, y que es lo que se presentó. A propósito de comunicar fácilmente,
Una pregunta simple para una respuesta simple. ¿Por qué hay desequilibrio financiero en el IPS para que entienda la persona que está próxima a jubilarse y hoy se entera que podría tener otro cálculo justamente su jubilación? Yo insisto que primeramente las personas se queden tranquilas con relación a la actualización y a la manera en que Sí. se va a calcular para acceder a los beneficios de la jubilación. Pero te consulto también esto porque son palabras de Vanessa Cubas, justamente. Quisiera explicar nomás también de que otra de las causales de la pérdida y del perjuicio económico que hemos tenido y que seguimos teniendo dentro del fondo de jubilación es el 13º sueldo que se paga siempre al jubilado, que es un monto bastante importante y que no tiene una base sólida de aporte, ¿verdad? Se aporta por 12 meses, pero sin embargo hay un pago extraordinario, que es el 13º sueldo, que también hoy nosotros estamos tratando de incorporar mecanismos internos como para que en esa ecuación de actualización de toda esta serie de paquetes de medidas, de adecuaciones y de actualizaciones, también tengamos previsto, y ya hemos hecho acciones correctivas, reduciendo, por ejemplo, del 75 al 33, y necesitamos tener esa nueva ley vigente como para poder empezar a hacer los ajustes paramétricos que todavía faltan realizar. O sea, con tanto tiempo, nunca se pudo calcular justamente de que esto podría llegar a pasar. Eso es lo que me llama la atención. Bueno, Porque realmente ahora no. recién se están fijando o ahora recién se dieron cuenta de este desequilibrio financiero. No, yo te diría, yo diría lo siguiente. Yo creo que ahora con la administración del doctor Jorge Brites se está tomando realmente conciencia de la necesidad de una adecuación y de una actualización de ciertos ajustes paramétricos que merecen ser atendidos, y esas modificaciones se hacen por ley, cuando que, como bien decís, hace 25 años que ya existen sugerencias y recomendaciones de actuarios en periodos anteriores. Las razones del por qué no te puedo decir, pero sí te digo de que en un año nosotros, el presidente Jorge Brites y todos los consejeros, con todos los técnicos del IPS, nos hemos propuesto sacar estas medidas y creo que en este momento están en las puertas de su tratamiento, ¿verdad? Para mí es en un año hemos tratado de hacer lo que no se venía haciendo hace tiempo. A mí me parece importante insistir en que hay que castigar a los que actúan con dolo a la hora de declarar ingresos inferiores a los que realmente perciben, tanto empleadores como empleados. Es una fórmula que se debe poner en práctica. No creo que sea necesario nomás elevar por esa razón de 3 a 10 años. Eso no resuelve el tema. No es esa la única razón. Bueno, entonces vamos a la otra cuestión, que es cómo hacemos que sea sostenible la caja en el futuro. Esa es la discusión de fondo, creo. Y ese es un debate bastante amplio, pero no se incorpora en la ecuación, por ejemplo, la deuda que tiene el Estado paraguayo con el IPS, que es una deuda muy grande. Por la reducción del costo burocrático. ¿Cuánto También de las recaudaciones brutas se lleva solamente sostener la estructura? Bueno, pero ¿y la Discusiones que corrupción? no se Después hacen. vamos a llegar al tema corrupción también. Yo digo lo siguiente Pero siempre, te digo Benjamín. termino con lo siguiente. El gobierno actual, cuando asumió, canceló deudas muy importantes con empresas vialeras y farmacéuticas, más de 500 millones de dólares, y está muy bien que lo haga. Las deudas hay que pagarlas. Al IPS no se le pagó ningún peso. El Estado paraguayo le debe más de 500 millones de dólares. Entonces, si hubiera un plan de pago eficaz, concreto, no te estoy diciendo que desembolse los 500 millones como se le pagó a estos sectores privados, pero que haya un plan de pago gradual en 5 años, en 10 años, no hay problema, Claro. 120 meses, 120 cuotas, hasta cancelar la deuda. El IPS tendría la salud financiera asegurada no sé cuánto tiempo más. Por eso, Y lo mismo la deuda de pandemia, que es menos. por eso 80 te digo, millones de dólares. Benjamín, yo siempre digo que se habla mucho de lo que el IPS adeuda, pero muy poco o nada de lo que le deben al IPS. Así es. A la deuda del Estado le voy a sumar más de 40.000 empresas que hace más de 30 años también no le pagan al IPS.
Y estamos tratando de encontrar mecanismos que nos permitan rehabilitar empresas que están con inhibiciones, que están en categoría 6 sin poder tomar créditos formales del sector financiero, y tratar de ver si de repente con unas medidas excepcionales no podríamos nosotros tener proveedores donde la misma administración de IPS se haga cargo a través de... IPS tiene más de 172 profesionales con maestría, con niveles de posgrado, que yo creo que están absolutamente calificados como para administrar ese tipo de situaciones y tratar de, no sé, reconvertir disruptivamente una empresa con problemas, pero que pueda tener un contrato controlado, diríamos, o atado, como para que en el tiempo eso pueda pagarle al IPS, porque al final se paga con trabajo, Benjamín. Con demanda no vamos a conseguir cobrarle a los deudores, pero si confiáramos en algún contrato de trabajo en donde nosotros aseguremos que los recursos, parte de eso, por ejemplo, puedan ser ya administrados por la misma institución, eso también puede redituar importantes logros o importantes montos de recuperación para la institución, ¿verdad? Porque con toda esa erosión que representa el no cobrar más de casi 1.000 millones de dólares, estamos todavía remando, ¿verdad? El presidente del Consejo, el doctor Brite, está haciendo un trabajo enorme, hablando con el Ministerio de Salud para procesos de integración, de comprar, interactuar juntos como para reducir costos, como para poder hacer un plan departamental en donde se aprovechen infraestructuras compartidas, donde existen sedes del Ministerio de Salud que pueda ser perfectamente complementado con la asistencia de los médicos del IPS. Y en fin, el IPS tiene mucha complejidad, es una institución muy grande en donde todos los días tenemos que estar en alguna noticia que muchas veces no son de las que nosotros quisiéramos tener, pero es lo que nuestra realidad económica y social nos pone enfrente y todas tenemos que enfrentar. ¿Qué se ha hecho, Carlos, honesta y concretamente para reducir la carga burocrática que hoy tiene el IPS? Yo te insisto con esto porque es un derroche descomunal de dinero, son 26.000 funcionarios. El ejemplo de los abogados a mí me eriza la piel. Son 344 abogados en lista, pero contratan otra vez asesores externos. Y eso significa una erogación en salario demasiado importante. La gente no ve señales de ese lado, pero sí aplican decisiones como estas que, como yo te digo desde mi punto de vista, deberían haber empezado primero por casa. Yo coincido 100% con tu visión, con tu percepción, porque es una realidad. Y es una de las preocupaciones que tenemos. Nosotros tenemos que indefectiblemente tratar de hacer una poda, ¿verdad?, en donde la gente competente, la gente que realmente está en sus puestos de trabajo, la gente que realmente se justifica con un seguimiento, con un rendimiento o con un objetivo trazado, ¿verdad?, como una suerte de administración por objetivo. Todos los que estén debidamente justificados en sus cargos o en sus funciones deberían de tener un aval, y los que no deberían de estar, ¿verdad? Esa es mi opinión. Y ojalá que sea realmente sostenible este paquete, estas modificaciones, esta ley, que realmente sea blindada, porque es fácil cuando hay un cambio de gobierno hacer con un plumazo, deshacer todo lo que en teoría tiene que ser para que sea algo sostenible. Porque si yo hago este proyecto de ley, se está pensando para un periodo, esto a largo plazo. ¿Qué pasa si el día de mañana cambia el signo político y ocurre que viene y nos dice, no, esta medida es impopular, y borra? Lo que sufren realmente van a ser los jubilados, nosotros el día de mañana, las personas que hoy en día están cobrando, ¿verdad? ¿Qué tipo de blindaje legal, qué tipo de garantía de sostenibilidad tiene este proyecto? Y porque así a priori, según lo que están explicando, según lo que estás explicando también, se ve interesante si es que realmente va a apuntalar las finanzas de IPS, pero si realmente esto va a ser una ley, como se dice, pliqui, y va a venir una persona, bueno, saco esto de acá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a los jubilados? ¿Se va a quebrar la caja?
Bueno, Esa es la nosotros incertidumbre. no podemos decir ni nosotros no podemos predecir qué es lo que políticamente podría pasar, pero sí yo te puedo decir con absoluta responsabilidad y con conocimiento de causa de que esto no es un trabajo al azar que se ha hecho ahora nomás. Esto ha venido siendo sugerido y recomendado por los analistas y por los asesores actuariales de hace más de 25 años. Y hoy con la administración del presidente Brites, nosotros hemos tomado el compromiso, la responsabilidad y la dedicación de armar equipos de trabajo como para poder arbitrar todos los mecanismos que nos permitan discutir, consensuar con los técnicos que están en los organismos más competentes. Me refiero específicamente al Ministerio de Economía, donde han acompañado ellos con sus técnicos todo el desarrollo de las distintas reuniones de trabajo que se ha tenido para poder llegar a este borrador de proyecto que es lo que hoy se está presentando en el Parlamento Nacional. Yo no creo que esto sea como para que alguien mañana quiera venir a modificar por modificar nada más. Acá hay fundamentos sólidos, hay un trabajo técnico que respalda todo este paquete de medidas de ajuste, de adecuaciones y de actualizaciones, de manera que está a la vista como para que se pueda auditar y ojalá que realmente así se haga, porque los resultados van a ser absolutamente satisfactorios, porque está demostrado en el escenario de cálculo de que lo que se hizo realmente es para no solamente proteger al jubilado, sino al jubilable, ¿verdad? A quienes hoy están en curso, están dentro de la participación activa en la economía, trabajando cada quien en sus respectivas funciones. Y lo que nosotros tratamos de hacer es precautelar todas esas bases sólidas de que los que aportan realmente el día de mañana se acojan a los beneficios de la jubilación. El problema que yo veo, Carlos, es que en el escenario de cálculos que se plantea no figuran las obligaciones que no cumple el Estado con el IPS. Porque si figurase eso, no sería necesario probablemente un ajuste de tuerca o resignar algunos derechos en aras de lograr mayor sostenibilidad a futuro. Porque si es la única opción, hay que garantizar la jubilación. Bueno, bajemos un poco los perros porque así nos vamos a poder jubilar alguna vez. Claro. Está bien, pero no es la única opción, no es la única variable. Si el Estado paraguayo pagara lo que le tiene que pagar al IPS, en ese escenario de cálculo, ese escenario cambiaría drásticamente. Estamos hablando de 600 millones de dólares entre la deuda histórica y la deuda de la pandemia. No se incorpora nunca, ni cuando se dice, sí, eso se va a discutir. Mentira, no se discute nada. Presupuesto General de la Nación, ¿por qué no se le paga por lo menos la deuda que se tiene por pandemia, que tiene el Ministerio de Salud por pandemia con el Instituto de Previsión Social? 80 millones de dólares, 90, varían un poco las cifras, pero por ahí anda. Y sin embargo no se le paga. El problema de fondo probablemente sea que se considera el IPS como si fuera una institución más del gobierno. Exactamente. Es la Y representación no de lo que consideran al IPS. Y en realidad el gobierno no tiene velar en el entierro. Esta es una institución, que depende autárquica, con autonomía, con autarquía financiera y de los jubilados, ¿verdad? Y que los que ponen la guita son los empleadores y los Así empleados. mismo. Entonces, ese chip de que esta es una repartición más del Estado y le damos o no le damos porque acá tenemos otras necesidades y compañía, eso hay que erradicar e incorporar en el cálculo, en los cálculos, esa deuda. La única vez que se le pagó al IPS fue en pandemia y se le impuso encima de qué manera tenía que gastar, que no tenía nada que ver con los fines del IPS. Sí, así. Nada que ver. Entonces se le devolvió una partecita para que cumpla con las personas que habían perdido sus puestos de trabajo y cosas por el estilo. Eso no es obligación del Estado, no del IPS. Entonces yo creo que ese es el replanteamiento que habría que hacer a nivel de la discusión. Probablemente suene un poco utópico porque la deuda que se tiene con el IPS, que tiene el Estado con el IPS, data de toda la vida. Pero alguna vez hay que empezar a sanear las cosas, ¿verdad? Creo. Así es, Benjamín. Nosotros también tenemos, creo que en este caso el abordaje es una cuestión que hoy afecta específicamente a los jubilados, ¿verdad? Pero esa es una cuestión muy importante. Creo que eso es otro debate realmente y está en la agenda de discusión permanentemente. Muy bien, mientras tanto,
hay que esperar. Esto recién se presentó ante el Congreso, lo presentó el Ejecutivo, este proyecto de ley como para elevar el cálculo de jubilación y también que tiene que ver con modificar la Carta Magna del IPS. Le agradecemos por su venida. Muchas gracias, Carlos. Por favor. Carlos Pereira, él es consejero del IPS y continuamos en el próximo bloque con más aquí en 12.8. Ahora pausa y ya volvemos. Un proyecto de tren de cercanías que busca conectar Asunción con Ipacaray. Esta alternativa de transporte promete mejorar el tránsito al reducir la congestión vehicular. El proyecto requiere una inversión de $600 millones, de los cuales se pretende que el Estado paraguayo cubra un 30% y el restante por la empresa privada que se encargue de construir y operar el servicio durante 35 años. Facundo Salinas, presidente de Ferrocarriles del Paraguay S.A., explicó que el tren podría generar ingresos anuales de hasta $20 millones gracias a la venta de pasajes, con una proyección de hasta 90.000 pasajeros diarios. Este fondo financiero estará supervisado por la Agencia Financiera de Desarrollo. El debate nace ante las dudas sobre por qué el Estado debe aportar una suma significativa en un sistema que será gestionado por privados. Además, existen preguntas sobre la cantidad exacta de dinero que se necesitará y cómo se manejarán los fondos a largo plazo. Por otro lado, se considera que el proyecto del tren sería clave para revitalizar zonas como la del distrito Perseverancia y el nuevo polo gastronómico del puerto al aumentar el flujo de personas. La idea es ambiciosa y podría transformar el transporte, pero muchos aún esperan respuestas concretas para despejar las dudas sobre su viabilidad. Y el tan esperado tren de cercanías, creo que hace más de 20 años se viene hablando del tren de cercanías y será o no será un proyecto a corto, largo, mediano plazo. Está con nosotros Facundo Salinas, presidente de FEPASA. Buenas noches, ingeniero. ¿Ingeniero? No. Facundo. No, por eso vamos a tener éxito. Presidente. Abogado. Buenas noches, Facundo. Y financiero. Y él también está con nosotros, el ingeniero Por eso hay que Roberto tener más Salinas. cuidado, pues, es abogado. Está muy bien, por las dudas pregunto. Pero sí es ingeniero Roberto Salinas, quien también está con nosotros, expresidente de FEPASA. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Son parientes ustedes o solamente comparten apellidos? No somos parientes. Hemos coincidido en trabajo Hemos coincidido. anteriormente. Muy bien. Hay que ser Salinas para estar en FEPASA, por lo visto. Sí. Muy bien. Arranco con el presidente de FEPASA. Hay como se cambió el plan del tema del tren de cercanías, no va a ser financiado por los, no me acuerdo quiénes eran, pero orientales. Corea. Por los coreanos. Ok, Corea. No, a ver. en serio. Ahora Él tiene tampoco era que... financiado solamente por ellos, ¿eh? Era Bueno. un acuerdo. Cayó el acuerdo, digamos. ¿Cómo A ver, es el plan- el nuevo plan? Adelante. Rápido. El plan es tener el tren, por lo tanto no cambió el tren. Puede cambiar la estrategia, puede cambiar el socio. Pero el plan, el objetivo es tener tren. Ay, no qué un acuerdo con pesado, Corea. pero se entiende el acuerdo con la Corea no, era pregunta. un medio, porque si no confundimos objetivos Pero ahora con tiene que medios. poner dinero del Ese Estado. medio, no, siempre tuvo que poner el Estado. Pero No. más dinero. No, una cosa es financiamiento, otra cosa es repago, o sea, financiamiento. Me estás aplazando muchísimo. Sí. Financias uno. No, una cosa es el financiamiento, que es de dónde vienen los recursos para hacer construir, que pueden venir de capital propio, equity o deuda. Esa deuda será privada, será lo que sea. Y luego está el repago, el flujo que te genera el proyecto. Entonces, en el esquema coreano siempre estaba el componente de aporte estatal, solamente que se diluía en el tiempo. Pero Ok. siempre había. No es que no había, no es que era gratis No, claro. ni nada de eso. Pero eso ya no está. No, a ver, lo que no está en el financiamiento coreano, claramente, pues no nos pusimos de acuerdo por todas las circunstancias que Ok, ya explicamos en su momento. Que, bueno, si quieren, después hablamos de eso, pero. Este es un nuevo proyecto que presentaron ahora con el Ejecutivo. Presentó el Ejecutivo. No, nuevo no, porque sigue siendo el tren. No, el tren lo está, que es nueva pero es financiamiento. la estrategia, que lo Ay. que hacemos es Acá. licitar lo que vamos a hacer. Si el Congreso nos acompaña, y entiendo que sí, por lo menos lo que he hablado, lo poco que he hablado con el Congreso, lo que vamos a hacer es dejar el esquema que estaba ya y de otras leyes anteriores. Algunas les tocó acá a Roberto, que fue mi predecesor, que trabajó arduamente en su momento, allá por el 2013, 14, 15. El esquema va a ser el mismo. Hay una gran diferencia. La diferencia, ¿cuál va a ser? Que el Ministerio de Obras Públicas y nosotros vamos a licitar para encontrar ese socio privado que sea capaz de construir, financiar, operar y mantener, y diseño final también del tren de cercanía. Pero una pregunta para Roberto. ¿En qué difiere este proyecto, que ahora va al Senado,
con el que ustedes habían planteado en su momento, porque yo entiendo que también era la modalidad de licitar, pero no había una inversión por parte del Estado. Bueno, yo creo que estuve acá hace 1 año y medio, 2 Así años es. con Lauro. Y ya dije que no iba a andar y bueno, perdimos 2 años Así es. o más. Y no estamos ahora en foja 0, estamos en foja menos 100 más o menos. La nueva ley, bueno, el tema es que FEPASA es una sociedad anónima que puede buscar capital y puede buscar un socio y no transferirle tantos riesgos al Estado. Entonces lo que buscábamos nosotros era una figura de joint venture dentro de la concesión de FEPASA, ¿verdad? Con una partición de riesgos con el privado. Y eso llegamos hasta una fase de precalificación, no sé si se acuerdan, Sí. de 2019, en donde hubieron 6 grupos internacionales con más de 26 empresas interesados, sí, no, precalificados. Precalificados. O sea, para que una empresa o un grupo llegue a una precalificación es porque está creyendo en el proyecto y digamos, tenía confianza de que podía seguir. Y en ese momento, en el 2019, yo salgo de la empresa, entra Ramírez y declara, digamos, concluida el proceso sin justificación. Tal el caso que acá le pregunté yo por qué declaró desierto, eso, por qué declaró, y me dijo, no, esto, aquello, no supo contestar. Entonces, después entró con el modelo coreano, que en el 2015, años antes, ya habíamos desechado, ¿verdad? Porque era un modelo cerrado, era que es un poco lo que se vio ahora al fracaso, ¿verdad? Inclusive tiene una ley de por medio. Lo que a mí me extrañó es que el gobierno de Santiago Peña haya seguido con ese proyecto, digamos, que se gestó en la época de Marito, y que a todas luces era un fracaso, iba a salir en un fracaso porque no había reglas claras de juego. Y los coreanos colocaban lo que sea, no habían tasas. Y ahora he visto una justificación que los coreanos querían ir hasta Luque nomás, que no podían ir más allá. Bueno, y ahora la nueva ley que se envía al Parlamento con carácter de urgencia, básicamente deroga las otras 2 leyes anteriores, la 6084 y no sé cuál es la otra que se gestó con los coreanos, y propone, o sea, establece una subconcesión. Una subconcesión a un subconcesionario encabezado por una empresa nacional. Es más, va a llamar a una licitación nacional, que es un caso error, porque ¿cuál es la empresa paraguaya que tiene capacidad, digamos, como para poder desarrollar el proyecto? ¿Cree que sea internacional? Tiene que ser internacional. Y por otro lado, sí condicionado, sí condicionado a que exista empresas nacionales, así como nosotros hicimos. Entonces ese es un primer tema, para mí es una falla conceptual, digamos, entrar con una licitación así. Crea un fideicomiso, que de hecho luego la propia ley de concesión establece que eso puede usarse, digamos, dentro del punto de vista financiero. Otro tema que ya le dije yo inclusive a Facundo es amplía la franja de dominio de 14 a 28 metros innecesaria. No, está bien, estaba en la ley anterior. Pero al ampliar, carga costos innecesarios al proyecto. No necesariamente. Innecesarios. No necesariamente. Eso fue estudiado en su momento. Que vos pongas una ley 28 metros no significa que vas a usar los 28 metros. No, pero dice... Es una probabilidad que tenga y ya la tenía en el año anterior. Claro. Estás confundiendo las cosas. Están pasando es lo que de la pasa ley cuando un anterior. ingeniero habla de ley. Espera, yo quiero entender algo, pasa pues eso? 12-8 nomás a los dos, ¿verdad? Pues por algo se llama así el programa. Roberto, usted está hablando de la ley anterior a lo que se refiere. ¿Sabes Facundo? lo que pasa? Se está Usted confundiendo está otra vez hablando proyecto con de- ley. Y no es lo mismo. Usted está hablando de que él está haciendo cuando se la habla de un licitación. proyecto, cuando se habla de un proyecto, estamos hablando de parte técnica, CAPEX, OPEX, inversión, tecnología que vas a usar, catenaria, eléctrico, eso es un proyecto. No si tiene un fideicomiso, esos son instrumentos financieros. Pero hay una ley. Sí, ya sé que hay En la una ley está establecido cuestiones técnicas. Hay un montón de leyes, justamente por eso se va a sacar una para unificar y dejar un sola ley. Porque si vos vas a buscar un inversor y el inversor tiene que estar leyendo 400 leyes para entender cómo cuál es el marco regulatorio del tren, es confuso. Entonces sale una ley, se unifica todo en un solo cuerpo legal. Eso es un tema de legislativa, si querés decir. Una cosa para... Pero puntualizando Sí. un par de cosas, pues dijo un montón de cosas. Cuando vos llamás a inversiones de infraestructura pública de montos de mayores de 200 millones de dólares y le estás pidiendo al privado, tenés que hacer un mecanismo que garantice el repago. Para eso los estados utilizan
fideicomisos, el rol del Ministerio de Economía y Finanzas, y eso es lo que te asegura el éxito. Caso, ruta 2, punto. El resto, verso. Por eso no se consiguió. Entonces, si vos no tenés un marco donde esté claro el rol del Ministerio de Obras Públicas, el repago de la deuda que vas a tomar, el financiamiento, cómo vas a pagar, que está aislado del presupuesto, por eso haces un fideicomiso. Por eso pones al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el administrador del tesoro de un país de grado de inversión, con la FD, no estás agarrando el banquito pirulo, la FD que también tiene grado de inversión, vos le estás dando una señal muy fuerte al inversor. Y cuando el Estado está dispuesto a poner recursos, ¿qué le está diciendo al inversor? Este es mi proyecto, yo creo en mi proyecto, por eso pongo recursos. Cuando le da la espalda, cuando no tiene un mecanismo de repago garantizado, cuando no está dispuesto a correr dinero y riesgo, lo que le está diciendo al privado, yo no creo en este proyecto. Y si no creo en ese proyecto, ¿por qué va a creer el privado de un país de afuera que va a movilizar 500 millones de dólares? Eso no existe, por eso fracasó el joint venture. De hecho, ¿en qué quedó? En nada. Por eso estamos acá hablando, si no Claro, ya entiendo. estaríamos Por eso- arriba del tren, y no estamos arriba Por del eso tren. tenemos ¿ok? este espacio y este programa para que la gente pueda entender y se pueda explicar. Ahora, el ingeniero decía que no hay una empresa nacional que pueda construir, y en eso me quiero enfocar porque aparentemente ustedes van en busca de empresas nacionales. Si es que puede A explicar ver, el- ¿vos le vas a pedir a una empresa nacional que construya un motor y un vagón? No. Eso se pide con un año, se hace bajo, tenés que pedir con anticipación, y le vas a pedir, eso te lo van a hacer Alstom, CAF, cualquiera de las grandes Por eso lo empresas, quería inclusive la escuchar. coreana, Hyundai, si querés. Vos vas a hacer, la empresa paraguaya hace ingeniería civil, lo que se llama subestructura. La tecnología y todo te la va a traer el socio extranjero, que normalmente te venden también con mantenimiento. Así lo hace Chile, así lo hace un montón de países. Entonces, no es que vos vas a agarrar una empresa paraguaya con Pepito y le vas a decir que Pepito tenga la mejor tecnología. No, él tendrá su socio Siemens de Alemania, tendrá CAF de España, Ok. Alstom de Francia, Claro, etcétera. cada empresa tiene. Bueno, Ahora, école cuá. para escucharle también al Lo que al pasa es ingeniero. que estos grupos que se licitan, no es una empresa la que se licita, es un grupo. Tiene 4 patas: el fabricante, el operador, el constructor y el financista. Entonces, estos grupos, la capacidad no hay localmente, digamos, para poder desarrollar esto. Es internacional. Digamos, lo que yo cuando leo la ley pregunto es por qué una licitación nacional buscando una empresa nacional que después la aglutine al resto. Bueno, La ley yo creo, no, yo, la ley yo- no dice yo- licitación sí, nacional. o sea, no, dice las licitación, inter- licitación no, nacional. Dice, no sé qué ley Dice pero licitación, dice es la que está en el las- Parlamento, es la que está en el Parlamento. Dice las internacionales podrán participar con socios Sí, locales. bueno, es diferente. Bueno, eso dice no, después, Bueno, pero- no es lo mismo. eso dice Para después escucharlo un rato licitación también. nacional. Entonces, Dice licitación. entonces, bueno, Eso es materia de pliego, es otra cosa. está en no la lo ley, dice. está en la ley. No lo O sea, dice. hay Bueno, cosas- pero hay podemos cosas- escuchar un ratito al ingeniero y después otra vez al hay abogado. cuestiones que Pero no están, lo dice. hay cuestiones que están en la ley que llaman la atención. Por otro lado, el tema de definir ya una subconcesión de entrada también es una cuestión que no tiene sentido en la ley. Ahí tienen que decir, darle la libertad a FEPASA para que pueda elegir el modelo de negocio. A ella le están condicionando a una subconcesión y están Eligió, diciendo, pero- y están diciendo, FEPASA o sea, ya eligió, sí, dijo, quiere sí, una o sea, subconcesión, sí. ya está, por eso acompaño la ley. Ya Bueno, está. pero lo que pasa es que Salvado, check. te está condicionando a otras figuras en las cuales puedes tener mayor No, maniobrabilidad no, y cuando vos transferir hiciste la mayor riesgo. precalificación, vos Entonces, podías el tema, hacer una el- subconcesión, porque la subconcesión es lo que vos podés hacer, ¿o no leíste tu marco regulatorio? Pero un Vos, tu ratito. el joint venture que él planteó era de una subconcesión, por eso seamos serios para discutir. Estamos Ah, hablando ahí de hay- años ahí hay- anteriores ahí hay también. forma de hacerlo de otra manera. ahí hay una equivocación. No, vos tenés que El pedir joint venture, autorización al el- Ministerio de Obras el Públicas joint venture- para una inversión mayor de 3 millones de dólares. El joint Lo venture tenés no es, firmado por contrato. el joint venture no es una subconcesión, son cosas diferentes. Está en la ley, el contrato yo El y joint contrato de venture no se concesión. aplicó nunca El en el contrato de país y concesión. por eso fracasó. También tu modelo fracasó, El joint hermano. venture es el riesgo compartido de CITSA con nunca se- Copaco. dame- Claro que fue dame- exitoso, sí, con fue Copaco, exitoso, fue buenísimo. exitoso. Para los que no sabemos qué es el El modelo que yo te digo es joint otra cosa. venture. Ahí la tenés duplicada. ¿Qué es el joint venture? Para los que no sabemos. Es un riesgo Se paró compartido. todo mi pelo ahora de, Es de una la ley. discusión. No sé si ustedes se acuerdan la ley de Una ley- Copaco, de Antelco, Una cuando... ley del año cuando, 90 que nunca se no usó, sé si que me- quedó ahí de las tanto de la época de los 90 que sacaban leyes. Pero por eso, supuestamente para poder entender. Cambiar en 5 o 50 años el país y al final Bueno, retrocedimos 100. es una herramienta legal que nosotros debemos utilizar dentro del marco legal, aprobado por Procuraduría, por todos, y que no es una subconcesión. Hay un error conceptual acá el abogado en decir que es que una subconcesión. Subconcesión es otra cosa, está bien definido en el contrato de concesión.
que yo firmé el 24 de junio del 2016. Entonces, bueno, ¿Vos ahora pensás que el balance de FEPASA puede garantizar el repago de una inversión? ¿En serio me decís? Está bien definido y siempre estuvieron bien escritos los riesgos, cómo se manejaban. O sea, ahora está mejor definido FEPASA el le tema. va a garantizar a un inversor recuperar 500 millones de dólares. ¿Y vos pensás que eso es viable, ya sea joint venture, subconcesión o lo que sea? Es obvio que no. Pero según la propuesta que está en el Parlamento, que uno puede bajar de la página web del Parlamento, estas definiciones que están ahí llaman la atención. O sea, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que ahí no debería definirse el tema de la modalidad licitatoria, ¿verdad?, a una subconcesión. El otro tema FEPASA puede subconcesionar, porque en realidad es un operador concesionario. Hay que leer la ley cuando se crea la concesión. Está bien, pero hay que leer el contrato que firma FEPASA con el MPC. Y el MPC le dice, usted puede subconcesionar su sistema ferroviario siempre y cuando y le pone unas ciertas condiciones. Lo que hacemos es mantener ese modelo, que es el modelo que eligió Paraguay, porque es el que tiene, y le ponemos la pata que faltaba. ¿Cuál era la pata que faltaba? Un órgano político que dé respaldo, el Consejo Nacional de Empresas Públicas, que va a aprobar los pliegos y el contrato. Y dos, lo más importante que mira un inversor, y eso no me lo discute nadie, porque yo estuve en por lo menos 4 cierres financieros que suman más de 1.000 millones de dólares. Ruta 2 y 7, Transchaco y Costanera Sur. Siempre te van a mirar el rol del Ministerio de Economía y Finanzas, siempre. Entonces, que vos tengas al Ministerio de Economía y Finanzas con un fideicomiso donde vos aislás los recursos de la discusión política presupuestaria que se da año a año, que el inversor no quiere estar sujeto a eso, el día de mañana se pelean y no, vos le estás dando una señal fuerte al mercado de seguridad, local e internacional. Entonces, eso es lo que hay que entender, más allá de la discusión de joint venture o no sé qué. Eso es una anécdota. Ahora, un ratito para que podamos hacer preguntas también. Benja. No, yo creo que hay varias discusiones acá. Una primera tiene que ver con, por lo menos en el proyecto de la ley yo no vi, no soy abogado, tampoco ingeniero. Estamos en problemas entonces. Estamos en problemas muy serios. No, solo hacemos preguntas. Qué profesiones aburridas. Pero no encontré información precisa respecto a en qué invertiría el Estado paraguayo, cuánto invertiría en la fundamentación de dónde saldrían esos fondos. Porque esta es una discusión más amplia. Nosotros no podemos discutir solamente, aunque en este momento lo hagamos, un proyecto en particular si no tomamos en cuenta la inversión pública en general, lo que se requiere en el país, sus prioridades, sus urgencias, que no es únicamente el transporte. Y hay otras urgencias a las que hay que ir respondiendo también, ¿verdad? Entonces, esta es una primera consideración general. Yo no encontraba, vos me dirás, en el proyecto, primero la fundamentación en relación al contexto general, pero en particular, ¿cuánto va a invertir el Estado paraguayo? ¿De dónde va a sacar ese dinero? Sí, ¿En qué lo va a poner? Sí, ya entendí. Mira, yo tenía un jefe, ya no soy casi más abogado porque al final tengo 10 años en el Ministerio de Hacienda, Economía y Finanzas, me la pasé después haciendo cursos en Economía del Desarrollo y en Finanzas. Me decía, lo peor son los economistas cuando empiezan a hablar de derecho y entonces cada uno en su cosa. ¿Qué te quiero decir con eso? La ley es un instrumento para llevar a cabo un proyecto. La evaluación económica y social, que es lo que vos estás preguntando, ya lo hace el Sistema Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Economía. ¿Qué es lo que te justifica o no hacer una inversión? Entonces, en términos sociales y económicos, es decir, costo versus beneficio, yo te puedo decir que el tren de cercanía genera ahorros a la economía, no financiero, a la economía, es decir, monetizar el ahorro de tiempo, el menos uso de combustible fósil, etcétera, 150 millones de dólares año en la economía. Eso te genera un flujo de casi 4.000 millones de dólares de ganancia en la economía, es decir, de gente que se va a ahorrar ese dinero. Eso justifica y responde tu pregunta sobre si el Estado está dispuesto a poner. No, pero decime. Entonces, ¿está dispuesto a poner? Sí, porque hay rentabilidad no financiera, sino económica social, o social económica, como se quiera decir. O como había un ministro que decía, lo económico incluye lo social, pero bueno, esas ya son disquisiciones. Eso responde tu primera pregunta más filosófica. Vos nos vas a poner en un lugar donde no hay retorno socioeconómico, porque significa que no tenés demanda, que no tenés consumidor, etcétera. Y lo que mide
El costo-beneficio es los beneficios socioeconómicos del consumidor, es decir, de la demanda de cada uno. Y para eso se hacen los estudios de demanda, se hacen encuestas, etcétera, que nosotros volvimos a revisar y la estamos dando a la baja para ser conservadores. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿por qué no está en una ley un monto? Porque es una decisión política que se tomará del más alto nivel. Pero no se le puede dar un cheque en blanco, no es plata, Cuando la plata de las sociedades. No, esperamos, no hay ningún cheque en blanco, discúlpame, pero no hay ninguno. Yo, si tengo un proyecto autorizado, y está autorizado, por eso tiene código SNIP, ni siquiera tengo que ir al Congreso a preguntar cómo se va a financiar. Y te lo financio el 100%. Cuando se financió la Ruta 9, que salió más o menos un monto parecido al del que estamos hablando, ¿de qué rentabilidad estaban hablando? ¿Por peaje de la Ruta 9? ¿Vos pensás que hay retorno? No, hay un retorno a la productividad económica, etc. Varias veces. Bueno, hablemos de subsidio, no hay ningún no es drama. un cheque en blanco. Cuando yo puedo financiar con bonos, no señor, yo puedo financiar, si soy tesoro, yo saco bono. El bono es de libre disponibilidad. La única restricción que tengo legal es que tiene que ir a un gasto de capital, es decir, a una inversión. Ese gasto de capital, que puede ser un proyecto, podrá ser el tren o puede ser la ruta, no sé, X, lo que fuese, tiene un sistema de aprobación que es el Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, definido eso, lo que te estoy contestando es que hay un montón de decisiones económicas y de inversión que no te dice en una ley tantos millones de dólares. Hay decisiones que no se pueden adoptar sin que esté en el marco de la ley o que deberían estar en la ley. ¿A qué me refiero? A que no. Yo quiero saber exactamente cuánto va a invertir. Bueno, cuando el presidente de la República y su ministro lo definan, déjame terminar. Yo termino y después contestar lo que quiera. Cuando se define, se tiene que definir con precisión, porque eso es plata pública. Entonces, uno tiene que saber, o deuda pública, que termina siendo plata pública porque hay que pagarla. Entonces, cuando se va a utilizar dinero público, hay que decir con precisión cuánto y en qué. Yo no pienso autorizarte a vos ni a Jesucristo resucitado a hacer una obra que no sé cuánto va a costar. Espera. Quiero para seguir el hilo nomás, que me sigas el hilo. Entonces, información precisa. ¿Cuánto va a aportar el Estado paraguayo y en qué? Porque entonces yo puedo discutir con vos esta cuestión que me decís que está demostrado que las ventajas socioeconómicas son tan grandes. Yo te puedo decir, pero no estoy de acuerdo contigo. Si vas a gastar en esto 200, 150 o 180 millones de dólares, creo que se puede plantear otro tipo de modelo y destinar una parte de este dinero a construir viviendas sociales, porque eso genera mano de obra y 100.000 empleos. No, está bien. No es filosofía. Transporte público. No es filosofía, es bien para práctico. Eso me lo tenés que demostrar y me tenés que traer de cada proyecto el costo-beneficio, la mano de obra directa e indirecta, porque si no estamos hablando... Te estoy hablando con números. Ministerio de datos oficiales del gobierno. Cada vivienda, 5 empleos directos, 5 indirectos. 10.000 viviendas, que serían 100 millones de dólares al año. 100.000 empleos. Bueno, pero esa puede ser una conclusión. ¿Puede ser? No hagamos nada en transporte público. No, podemos hacer, pero no hagamos 200 millones de dólares. Bueno, pero el subsidio, ¿cuánto te sale anualmente el subsidio? 200 millones de dólares. En vez de subsidiar, podemos subsidiar 50 millones y hacer... ¿Cuántas? 10.000 viviendas. Con 100 millones, 10.000 viviendas. Funcionamiento falaz el que me estás diciendo. No es falaz, ¿cómo va a ser falaz? Porque vos agarras cualquier inversión, decís, no la hago casa. Y sí, bueno, eso es válido. Yo primero que no te dije no hay que hacer. Puedo hacer lo yo mismo. Estoy diciendo que tu modelo, que representa 180 millones de dólares, nadie hizo nada. Podemos discutir. No, los modelos que hicieron no consiguieron el tren, por eso estamos hablando acá. Porque si no hubiese estado el tren. Pero te quiero contestar la pregunta. El monto que se está discutiendo fue el que se dijo acá. Entre 100 y 150 millones de dólares. Punto. Ya está. Está bien. Está contestado. Hasta Luque. Ahora, yo no quiero poner... Hasta Luque. Ese es otro tema. Resulta que estamos hablando de una línea... Estamos hablando de no, dice 150 millones. Estamos hablando de una línea de 43 kilómetros hasta Ipacaraí, en los cuales, visto ahí que una de las justificaciones para no hacer con los coreanos es que ellos querían hacer solamente hasta Luque. ¿Pero por qué hasta Luque? Porque todavía no se puede cruzar Luque porque el Ministerio de Obras Públicas no terminó la autopista en Ñuguazú. Y eso
no sé cuándo va a terminar, siempre promete, no lo hace y mete riesgos. ¿Por qué? No, pero no fue porque la por primera... eso. Pero eso está, O sea, pero eso está en los argumentos de la ley. Yo tengo la ley acá, la ley que bajé. Entonces, ¿qué pasa? Estoy hablando. Sí, pero un ratito para Estoy hablando, escucharle. moción de orden, estoy hablando. No, O sea, no, déjame terminar el para tema. entender. Entonces, Pero para entender si después le entonces yo agarro y responde. digo cualquier cosa. No, y después No, demostrar, pero después después le demostrar que está responde. mintiendo. Bueno, pues entonces Pero vamos a escucharle trae el primero. proyecto de ley y trae Estás Pero un hablando de... ratito, Facundo, y después le responde para poder entendernos nada más. Estás hablando de No, porque 150 millones de estamos- dólares. estamos mezclando. Estás hablando de 150 millones de dólares. A ver. ¿De qué no, estás hablando? Lo que estamos hablando. Yo ya Este contesté esa pregunta. Lo que es te un estoy- proyecto, lo es un que te proyecto estoy- que no lo tiene te estoy costo. diciendo. Pero Este 12.8 no van a hacer falta pelearse. Este es un proyecto licitante. que no Un tiene ratito costo. para poder entenderlo entre todos, porque yo creo que no hace falta discutir tanto, sino que le escuchamos un ratito al ingeniero y después... No, lo que pasa es que cuando dice Corea, porque no estoy en la Ñuazú, no tiene nada que ver una cosa con Pero otra. está... Bueno, para que Deja- entender Quería también... Luque, porque Bueno, veía pero que la deja- mayoría de la deja que el que de está la demanda diciendo lo estaba que en Luque, diga. no porque no terminó la Termine avenida Pero de después Ñuazú. le responde. No tiene nada que ver una cosa con otra. Pero después le responde, porque tenemos que hablar... Porque Bueno, mezclamos todo. Ese es el en primer problema. lugar. Hay que Pero ser tenemos... riguroso. En pero primer es para lugar- responderle después. Sí, adelante, por favor. En primer lugar, estamos hablando de una línea de ¿cuántos kilómetros? 43 kilómetros. Esa línea de 43 kilómetros hasta Pacaraí tiene un primer problema grave, el cruce de Luque. Luque, la vía férrea tiene que cruzar con la autopista Ñuazú, que nunca terminó, y es un cruce de 2.5 kilómetros problemático. Entonces, no hay inversor que va a entrar en una licitación con ese riesgo de no cruce de Luque. Ese es un primer punto. Y el ministerio nunca lo terminó. Entonces, cuando él habla, cuando hicimos nosotros los números con KRNA de Corea y la Facultad de Ingeniería, el proyecto extendido hasta Upacaraí, pasando Luque, doble vía hasta Yucurí y simple vía hasta Upacaraí, hay que explicarle al abogado que por una falta de demanda, el 92% está en los primeros 15 kilómetros, está en los primeros 15 la demanda que kilómetros. fracasó tu proceso. No, Escúchame. pero, a ver, dentro de todo yo creo que él está hablando de la franja de dominio, Espera. porque No, eso también hay que no, está hablando de entender. doble vía y una vía. Estamos hablando estamos hablando del proyecto en general. Cuando usted ese texto mezclando todo. Ese texto que tengo ahí, no, es el proyecto estudiado con todos estos Sí, escenarios. con los mismos coreanos que... Pero hoy no así existe fue. un proyecto alternativo, diferente, con precio, no existe. ¿Por qué? Porque vino Corea y dijo, infló esto de 350 a 600 millones de dólares, ese era un poco más o menos el margen que se iba a dar con la ley anterior, y ahora resulta que se perdió la pelota, no existe eso. Entonces lo que está diciendo Benjamín tiene razón, no existe precio, no existe cómo se va a entrar, digamos, acá. Claro, a un repartir estimado los lo que riesgos. decía No, justamente. A ver, el 350 que no habla él existe. era un dibujo en un papel, o sea... Entonces, Ok, ¿qué bueno, pasa? pero a ver, ¿Qué sí. pasa? Al no haber, digamos, esas precisiones, Aparte por ¿cómo inflación. uno va a desarrollar el modelo de negocio más eficaz como para poder cubrir esos costos con la tarifa? Ni siquiera escuché tarifa, no hay ni demanda. Dijo 90.000, estábamos calculando 100, 120.000. Entonces, hay una Eso está dispersión de sobreestimada, cosas que está no están sobreestimada, no es definidas. 120.000. Y cuando uno agarra el proyecto de ley, es como estás diciendo vos, una nebulosa. Que acá tengo el proyecto y dice que se ha llamado licitación nacional para seleccionar a una empresa nacional líder. Acá está este proyecto que está en el Parlamento. Y eso es, digamos, una cuestión que no tiene sentido. ¿Por qué? Por las capacidades que hay internacionales en el manejo de quién va a tener como líder una empresa nacional que no tiene la capacidad ni técnica ni financiera como para poder cubrir esa demanda de inversión. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Para concluir, hay muchos temas que están, digamos, en una zona no definida, y lo que yo creo que va a pasar es que si no está en eso definido, se va a perder, digamos, un tiempo Y de como- vuelta como te pasó en a vos. tratar de entrar en Llegaste al precisiones. 2019, o sea, vos en tratar hablamos si fuese precisiones, que construiste pero es trenes. que nosotros terminamos O sea, un proceso es de fantástico. precalificación. Bueno, pero hace vos falta- te Proceso de sentás a pontificar, precalificación. No llegaste a nada, pero A ver, pontificás, es Facundo, espectacular, es buenísimo. quiero cambiar, yo tengo una Dale, decime simple- cómo llegar a otro gobierno y no hacer. Para Tengo que me una voltee. simple- Como estás haciendo, Y dale. así como estás haciendo. Entonces, Así como estás haciendo. Y bueno, fantástico, te salió. Bueno, a vos te pero- salió, a vos te a salió, ver. a vos te salió bien. Un A mí ratito. déjame probar por lo menos. Un ratito, Yo le voy a Facundo. decir una cosa, Una rápido, simple rápido. cosita. No, rápido, Bueno, pero rápido. no hace falta ser La- desagradable también las con el soluciones. ingeniero. No soy desagradable. Lo que sí me molesta cuando se miente, porque me salió mal, entonces tengo que explicar. Bueno. Las soluciones que está diciendo se están haciendo y se van a tener para diciembre. Ok. Punto. Yo, cuando te hablé, Benjamín, y me hubiesen dicho, la productora me hubiesen dicho que me iban a cruzar con Roberto, que lo conozco hace años, pero tenían que haberme dicho y no lo dijeron. Entonces, la próxima vez que me invitas o me invitan,
Pero Por nosotros- favor, avísenme que me van a cruzar. No Punto sabíamos uno. que tenía Bueno, ahora condiciones para sí, no tengo charlar. ninguna quiero saber nomás. Y no tengo ningún problema, porque a Roberto lo conozco hace años, hemos Por trabajado eso. juntos, pero te lo quiero decir porque a mí me molesta que no me digan las cosas, porque yo digo las cosas. No, pero Como nosotros yo no- te dije... pero ¿Vos crees que, que Pero- esto fue una celada? No, que no, tenemos- no, ah, no, bueno, no digo que entonces- una celada, te estoy diciendo que me avisen, nada más. Si yo te invito a mi casa a comer, te digo, che, viene un amigo, nada más. No, punto. yo te Y invito nos a la juntamos. gente que Bueno, quiere, yo lo bien. hago, bueno, Está quizás bien. sea diferente, Bueno, pero pero yo se lo están- haría. se yo están lo haría. respondiendo súper Punto bien las uno. cosas. Punto dos. Las soluciones que está diciendo del tema de Ñuguazú son soluciones que se están afinando con el grupo de ingenieros. La vamos a tener para, por lo menos, el esquema funcional en diciembre. Ok. Fue lo que yo dije. Si no nos ponemos de acuerdo con Corea, vamos a tener un plan. Hace un año lo dije. Después hice la conferencia, vamos a ir al Congreso. Ahora me preguntan, che, ¿va a ir al Congreso? Y sí, dije, voy a ir al Congreso. También dije, en diciembre vamos a terminar todas las definiciones funcionales. La demanda que se habló, 90 y 120, son demandas, tienen el sesgo optimista. Por eso yo dije, seguramente hablo muy rápido y voy, que dije, nosotros estamos tirando la demanda por abajo para hacer ejercicio de sensibilidad, 40% abajo, para ver qué tanto golpea. Entonces, las soluciones de ingeniería las van a dar los ingenieros, que es lo que están trabajando ahora. La vamos a tener para diciembre eso. El monto que está pensando el Ejecutivo es entre 100 y 150. Las fuentes las define el Ministerio de Economía y Finanzas, no FEPASA y ni siquiera el Ministerio de Obras Públicas. Porque el que maneja la finanza es el Ministerio de Economía. Entonces él puede decir Ok. un bono, un aporte de Itaipú, lo que fuese. Ese es otro esquema. Pero ese es el monto que se está. Claramente el año que viene todo eso va a estar afinado para la licitación. Por eso, si leen la ley, trae que tiene que tener aprobación del Consejo Nacional de Empresas Públicas. ¿Liderado por quién? ¿Quién lidera? El Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque es el que mira los riesgos fiscales. Ok, ahora, supongamos que esto... Otro no, porque tengo que contestar todo. Otra cosa que se habló, que dicen, las empresas locales no tienen ni técnica ni nada. Yo sinceramente, ¿no vieron la ruta 2 y 7? ¿No vieron el bioceánico? ¿No vieron Naranjal? No vieron. Todas fueron financiadas. No, pero capacidad financiera. Vos dijiste ninguna. La financiera, esas tres suman más de $1.000 millones de dólares. Más de $1.000 millones de dólares. Y el esquema siempre fue extranjero con local. Extranjero con local. Extranjero con local. En todas las que mencioné. Y suman más de $1.000 millones de dólares. Entonces es mentira que no se tiene capacidad. Es mentira que no te podés asociar en el mundo. Es más, Ok, te voy a todas las preguntar si- empresas internacionales que hacen material rodante, todas buscan la empresa local. Todas, porque son las que conocen el medio, conocen las leyes, conocen los riesgos sociales, saben cómo encarar la liberación y no un alemán. Anda a darle a un alemán que te libere la franja. Tienen que participar la empresa nacional, estoy de acuerdo, pero que hay que lideren la capacidad que tiene. Quiero ver tus pliegos. Quiero ver tus pliegos. ¿Puedo... Lo va a aprobar el Consejo Nacional de Empresas Públicas. ¿Puedo preguntar? Lo va a aprobar el órgano político que rige las empresas públicas, liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, está la Procuraduría General de la República, están todos. O sea, no es una cosa de algo así. ¿Puedo tiro. preguntar? ¿Ahora? Es tu programa. Me deja... Ah, no sabía, pensé que era su programa. Pregunto después Benja y Oscar también. ¿Cuál es el público al que va dirigido el tren de cercanía? Si es que se aprueba todo, llega hasta Ipacaray. ¿A qué público va dirigido este? En principio, la gente de Central que entra a Asunción. Esa es tu ¿Para qué? población. Tu población objetivo es el Central, que entra a Asunción. Para que la gente deje su vehículo. Uno de los Sí. accesos. Uno de los Bueno, accesos. ¿cuál? Por ejemplo. No, sería sí, para esas que la son gente... consecuencias. ¿Cuál es la población objetivo y la que vive en Central? Claramente. Sí, pero por ejemplo sería para que yo si vivo en Ipacaray Sí, claro, sí. y como yo una vez que llegue con el tren hasta Asunción, ¿cómo yo me movilizo acá? Y ahí tenés que Si yo estar... tenía la comodidad de mi vehículo, yo no voy a usar el transporte público en pésimo estado. Eso No, está pero esto te lleva hasta el planificado. centro. Nosotros Esto- estamos trabajando con el Viceministerio de Transporte Quiero- para integrar toda la quiero parte ahí- que es Sí, el un ratito, que centro. responde y después le dejo al O ingeniero. sea, de lo que es el centro. Sí. Para Sí. justamente decir, no que llegas a un punto de la nada. Ay, sí, pero después... Por eso, tenés mi cosas que hacer. opinión, están ajustando los ingenieros, vuelvo a decir, mi opinión es que hay que llegar a la estación central y restaurar la estación central. Y que sea estación. Esa es una opinión mía. Y tiene que haber una conexión directa hacia, y ahí hay que ver la tecnología que hay que afinar, para llegar a la zona de los puertos, el centro, etcétera, de una vuelta. Y a mí me parece importante, no vamos a agotar ni de casualidad este tema ahora,
Vamos a seguir conversando si el Congreso nos lo permite en cuanto a los ritmos que le va a destinar al tratamiento de este tema, ¿verdad? Si no es muy rápido. Pero acá se combinan dos discusiones. Una primera tiene que ver con prioridades generales, que a mí me encanta que Facundo las plantee como que es responsabilidad de algunos que todavía no sabemos quiénes son, con precisión, digo, en materia de inversión pública. Esa es una discusión pendiente de cuáles son las prioridades. Y son muchas discusiones las que se tienen que hacer y seguramente con puntos de vista distintos, ¿verdad? Y no pasa nada que haya puntos de vista distintos. Y la segunda es el sistema de transporte, en donde el tren de cercanías es una de las variables, una de las alternativas que forma parte de una cuestión más amplia que incluye otras modalidades. El acceso a Asunción desde Luque es uno de los 5 accesos. Probablemente no sea el más voluminoso en cantidad de pasajeros. Entonces, por ejemplo, así como hay una discusión marco general en materia de inversión pública, en materia de definir prioridades y a qué destinas tus pocos recursos, porque son pocos los que tenemos como país, está la segunda discusión, que es cómo respondes al sistema de transporte en general y cuánto destinás, porque si por cada uno de los accesos, que son 5, destinamos sumas tan importantes, directamente sería imposible de llevar a la práctica porque no haríamos ninguna otra cosa más que esta. Ahora me dirás, pero acá nomás se plantea, ¿y por qué vamos a destinar esa suma de dinero que no sabemos bien cuánto es? Porque eso hay que demostrar que es, acá se va a firmar un contrato por 150, 170, 190, lo que fuere, millones de dólares. Si tal vez, y esto lo planteo, pues yo no estoy en el negocio obviamente, se pueden hacer opciones, se pueden plantear otras alternativas de trenes o incluso no trenes, otras modalidades de transporte que no sean del primer mundo, en donde no vivimos, sino vivimos en un país con muchas precariedades, que represente una inversión menor para el Estado paraguayo, así puede destinar a otras inversiones en el sistema de transporte, los otros 4 accesos que son una catástrofe y otras prioridades económicas y sociales. Esa es la discusión, pero hacerla con más, no digo calma porque se puede discutir con vehemencia, a mí eso no me preocupa, sino con más orden. Pero para ¿Por eso, qué destinamos tanto una suma a esto que es uno de los 5 dedos de la mano? Yo te tomo esa discusión. Y desconocemos el resto del cuerpo. Yo te tomo, pero para hacerla seria, vos tenés que hacer... Primero tenés que tener tu primer filtro para decidir una inversión que tenga beneficio, costo-beneficio social, que fue lo que expliqué muy rápido antes. Ese es el primer filtro. Si un proyecto no tiene eso, ni siquiera lo mires. 2, una vez que la pregunta es ¿cómo hacemos cuando los recursos siempre son escasos, por definición? Claro. Siempre. Y las necesidades siempre van mayor. Entonces vos tenés que tener un esquema de priorización. Tengo 100 millones de dólares al año, por decir algo, y tengo 20 proyectos que valen 10 cada uno. Bueno, no puedo financiar. Hay 10 que no van a entrar. ¿Cómo tomo yo la decisión para que entren esos 10? Ahí yo me estoy yendo de mi rol de FEPASA, pues la verdad que el rol de FEPASA no es pensar esto que te estoy diciendo. Pero entonces vos tenés que definir cuáles van a ser tus prioridades en inversión pública. ¿Cuál es la brecha que le vas a poner un peso ponderado? Si tu 100% es lo que te define algo, ¿a cuánto le das 50%? ¿A cuánto le das 30%? ¿A cuánto le das 20%? Es decir, a la generación de empleo puede ser una. A la calidad del transporte, porque ha sido históricamente olvidado, la gente... Relegado. ¿A qué le vas? A inversiones productivas que apunten a la desigualdad, a lo que sea. A eso le pones un peso ponderado y pasás al siguiente análisis, que es ese. Pero esa es una discusión súper válida, es bien de política pública, es bien del rol de inversión pública del ministerio, ya no es el mío, yo la entiendo, me gusta y creo que tiene que haber un mecanismo de priorización que esté institucionalizado con algún margen, obviamente, de flexibilidad política que todos tenemos. Desde ese punto de vista, yo vuelvo a repetir, por eso nosotros, y quien está hablando estaba de acuerdo en ir al Consejo Nacional de Empresas Públicas. Yo en Corea no me iba al Consejo Nacional de Empresas Públicas. En Corea nos sentábamos, MOPC y yo, los coreanos, y firmábamos el contrato. Y acá hicimos al revés. Entonces no entiendo por qué hay ciertos reservas. ¿Qué hicimos al revés? No, señores, vamos a ir con los pliegos y vamos a ir con los contratos al Consejo antes de licitar.
para que haya una autorización, para que mire quien preside el Consejo, que es el Ministro de Economía, los riesgos fiscales. Y a mí me parece fantástico eso, porque creo que eso le va a dar una mirada bien crítica y saldrá mejor. O sea, no es un cheque en blanco. Salvo que pensemos que todo el Consejo Nacional de Empresas Públicas, donde está el Ministerio de Industria y Comercio, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Obras Públicas, presidido por el Ministro de Economía y Finanzas, creo que tiene el suficiente conocimiento y personalidad como para decir, flaco, corregí esto sí, esto no. Y ahí lo vamos a ir, no es que vamos a licitar. Después de eso recién vamos a licitar. Ahora, Facundo, perdón, Oscar. Sí. Yo recuerdo bien que en diciembre, cuando se había aprobado la ley, diciembre del año pasado, habían dicho que en junio se iba a tener el estudio de factibilidad ya con los números reales. Yo recuerdo perfectamente porque seguí muy de cerca el caso, todas las declaraciones, todo lo que dijo la ministra, todo lo que dijiste. Sí. En junio llegamos a tener las cifras afinadas, cuando eso el monto era de 535 millones de dólares. 587. 587 estaba en un PPT que estaba en la página FPASA, recuerdo muy bien, todo con los dibujitos. Muy lindo, hermoso el proyecto, a mí me entusiasmó muchísimo. Pero ¿qué pasó? Supuestamente solamente faltaban ajustar las cifras. No. Esto es lo que se dijo en diciembre. Yo no. ¿Por qué en junio no se presentaron esos números? Un ratito. Lo que se dijo es que tenían que venir los coreanos a hacer el estudio de ingeniería en detalle. Perfecto. Pero parecería ser que Paraguay se quedó ahora sin nada, porque ahora estamos en el plan y ni siquiera esa cifra, tanto va a ser la ganancia, creo que mencionaste 2 millones de dólares, la ganancia anual por el tema solamente en venta de tickets, 10 millones por solamente venta de tickets. No hay ningún estudio que respalde esa cifra. Sí, hoy en día, si yo soy una empresa del extranjero, yo digo, quiero invertir en el tren de cercanías, yo no tengo ningún documento respaldatorio y a mí no me invita, porque inclusive todavía no se solucionó el problema de la liberación de franja de dominio. En Ruta 27 tampoco, y lo mismo entraron los inversores, entró Goldman Sachs con 300 millones de dólares en bonos. Y se liberó igual después. Vos tenés encima... Y se liberó igual. No, eran 173 kilómetros, era para liberar. Claro, tenés encima problemas que son históricos, ¿verdad? No, pero te digo que no fue eso, fue una cosa decisiva de renegociación, sí, pero al final se pudo solucionar. Punto 2, lo que se dijo en diciembre es, esto es una condición que puso Corea para terminar los estudios de ingeniería en detalle, que tenían que venir el 15 de enero. ¿Qué esperamos en junio? Que vengan, no vinieron. Por eso le dijimos, bueno, chau, hasta acá llegamos, no te podemos esperar, se terminó la historia. Entre otras cosas que la tasa no era la tasa que dijeron, bueno, una serie de cosas que ya no viene al caso, no vamos a estar peleando ¿no? con la República Hermana de Corea. Pero entonces, ¿qué pasó? Y no hicieron. El 27 de junio mandaron a mi correo con un nuevo replanteamiento. Y ese replanteamiento no fue aceptado, pero no era ningún estudio. Tenían los estudios mismos que ya tenían, los mismos que vos viste. ¿Qué hicimos nosotros en el medio? Replantear el estudio de demanda, cruzar con el estudio de demanda del Viceministerio de Transporte, estudio de suelo y georreferenciamiento con la Disergemil del Ministerio de Defensa y los militares. Volvimos a hacer un precatastro. ¿Qué hicimos? Contratamos a la consultora que es la que te va a definir la documentación a finales de diciembre de este año, que es lo que dije anteriormente. Ahora, los 20 o 25 millones de dólares en promedio sale de una tarifa, que vos pones una tarifa hipotética que pensabas cobrar, de acuerdo a la demanda que hiciste. Demanda no de 90.000 y 120.000, una demanda que la estamos tirando para abajo y aumentando los costos para ver cómo golpea. Entonces, estamos haciendo en realidad lo que no se hizo. No se hizo ninguna sensibilidad. Los estudios de demanda eran sí, pero viejitos. Claro, son años de inversión en el estudio de factibilidad. Eso cuesta miles y millones. Yo no soy responsable de lo que se hizo. Conforme pasa el tiempo... A ver, Roberto pudo haber hecho un gran estudio, pero es del 2013. La demanda te cambió del 2013. Y se actualizó eso, Facundo. Se actualizó en la pandemia. Sí, pero se actualiza con una fórmula. Vos tenés que ir a estudiar y hacer origen y destino, encuestas. Yo lo que quiero decir es que un proyecto de este tipo de ferroviario complejo, como es, tiene que tener todo un estudio, digamos, hasta que me determine una tarifa técnica. ¿Cuánto es la tarifa ahora? No sabemos. 5.000. Entonces, jamás puede ser la tarifa técnica 5.000. Un ratito, Facundo, un ratito. Un ratito, Facundo. Vos haces la pregunta, te contesto el vecino. Deja que exponga y después... Es que con 600, 500, 600 millones de dólares,
la tarifa técnica saldría altísima. Entonces, ¿qué pasa? Mientras no se muestra eso, no sabemos qué nivel de inversión pública va a haber, qué nivel de subsidio. No sabemos qué nivel de inversión pública y qué subsidio. Entonces ¿me deja hablar? ¿Me deja hablar? Una cosa pero es que si Pero no me dejas hablar, un ratito, entonces Facundo. A ver, es que no me deja hablar. Es que lo que pasa es que la tarifa es un Se puede producto. hacer La para que se tarifa pueda es un... entender nada más, Sí. que termine el ingeniero y después le responde. No, lo que yo digo Sí, nomás sí, es sí. que el proyecto no está definido, no está cerrado. Él mismo lo dijo, los coreanos tenían que venir a definir, tenía que venir a cerrar. Por eso lo ahora no cerramos está, nosotros. si ahora no Y en está, diciembre, acabo de entonces, ¿de qué monto de inversión? Lo que estábamos nosotros detrás de una filosofía que es la filosofía de que el Estado tenga el menor gasto, Que no digamos, sirvió. en un proyecto de este Tuvo tipo, y en cero un proyecto, gasto, si no se hizo. en un proyecto de este tipo. Cero gasto fue. Entonces, Pero tampoco salió el proyecto con Corea. Pero entonces no puede ser ejemplo lo Pero que no no, salió. no, pero espera, No puede ser que ejemplo lo que no Pero salió. claro, lo que pasa No puede es ser que ejemplo lo que no nosotros, salió. para hacer aprobar la ley 6084, mostramos todo un análisis financiero, técnico, económico, de sensibilidad, de lo que él diga, de todo. Y ahí salíamos nosotros con una tarifa que le mostramos al gobierno y le decíamos, nosotros estamos en el orden de esta tarifa técnica, entonces allá se podría ver qué tipo de subsidio, se podría ver cuánto se le podría hacer gastar al privado para que recupere, digamos, y transferirle un poco de riesgo de demanda. Lo que pasa es que el modelo que está haciendo Facundo, un modelo público, un modelo fiscal, un modelo de pago por disponibilidad, es meter toda la inversión pública, así como se hizo en la Ruta 2, ¿verdad? Una APP, pero al final es un gasto público puro y duro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice Benjamín, yo creo que nosotros como una empresa con responsabilidad, digamos, en este tema de lo que es el tema de la inversión pública, tenemos que encontrar la mejor eficiencia del dinero, tanto público como privado, y esa combinación no está hecha en este momento. Entonces no existe una forma de decir qué riesgo asume tal el privado y el público. Y al no haber eso, no existe un parámetro para poder decir esto es la plata que nosotros vamos a subsidiar anualmente. Ese es el tema. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? A ver, el riesgo es que esto corra, que, o sea, no hay problema, y que después se llegue a una tarifa, resulta que muy alta, que va a ser inviable el proyecto. Porque el Ministerio de Finanzas... Porque el subsidio va a ser muy alto. No, pero por eso, Pero ¿qué obvio que la pasa tarifa si va a existe ser, un subsidio tan alto que inclusive sea totalmente desproporcionado a lo que está diciendo? Ingeniero, y entonces cerremos FEPASA. No es cerrar FEPASA. Porque el si modelo, al final nada no funciona, pero ¿hace lo que cuánto pasa- existe FEPASA? No hay tren, no sé para qué pero está el- entonces y- y esa... Estoy de acuerdo, ¿Y el tren de creación posada? Estoy de acuerdo. ¿El tren de No creación tiene posada? más funciones, no tiene más No, ni sí, nada que ver con... Está funcionando, el tren de está creación posada funciona, es un Funciona. modelo único. Pero ese Un no es el tren tema. argentino, A ver, el tema ferroviario es fundamental. Es una cuestión que tenemos que tener para modernizar el sistema de transporte porque crea un impacto sinérgico en el sistema y ordena todo. En el corredor, la parte urbanística, la parte de territorio, es indudable la ventaja y Yo la no utilidad. creo que salga esto. Ahora, discúlpame. ahora. Ya no tengo más el fe tema, en el tren el cercano. tema es que hay varios caminos para hacerlo, ¿verdad? El camino que se llegó hasta la fase de precalificación, hasta ahí llegamos, lógicamente que no se hizo, por otros motivos. Ese es un camino en el cual había un modelo que estaba, digamos, propuesto, con unas tarifas, con una contrapartida CAPEX, con un aporte público, con una recuperación, estaba todo eliminado. Sí, probablemente la discusión con el gobierno era qué porcentaje de la tarifa técnica iba a ser cubierta con subsidios y ese era el escenario. Con eso nos fuimos a la ley. Y la ley se diseñó para poder albergar ese tipo de modelo, ¿verdad? Que se eroga ahora con la nueva ley. Entonces, eso no estamos viendo y al no haber el riesgo es que le cargues tanta CAPEX o tanto costo al Estado que al final sea una cuestión desproporcionada con otros gastos que tiene el Estado también que hacer. Pero eso no sabemos en este momento, estamos a ciegas. Yo al menos, discúlpame, si hay más números, Sí, no conocemos eso. Entonces, al no conocer eso, es razonable lo que estás planteando. Entonces, dentro de la empresa, la responsabilidad es tratar de economizar al máximo y encontrar la optimización. Yo creo particularmente que con este modelo no se está optimizando. Y lo que este modelo está haciendo es entrando en un modelo en el cual se saca el dinero del tesoro y cubre lo que tenga que cubrir, independientemente del riesgo. Por eso se está hablando al fideicomiso, y en el fideicomiso dice claramente en la ley que el Ministerio de Obras Públicas
asegurará todos los años el dinero necesario para cubrir los costos de operación y de recuperación de capital. Y sí. Entonces, quiere decir que el riesgo de financiamiento totalmente público. No existe un riesgo privado y eso no está claro. Para nosotros tenía que haber un riesgo compartido. O sea, ese es el joint venture. Y no es una subconcesión. Es cosa diferente que está, digamos, determinado en el contrato nuestro. Podés hacer un contrato de subconcesión y hacer riesgo compartido. Otra vez volvemos a discutir palabritas. ¿Cuál es el riesgo que vos vas a ¿Cuál es el riesgo que vos vas a transferir? Vas a transferir diseño, construcción, financiamiento, porque él tiene que ir a buscar los recursos, y operación y mantenimiento. Le vas a pagar de acuerdo a su operación y mantenimiento. Ese es el modelo. ¿Demanda no? No, la demanda, vos no podés en un greenfield, y lo sabés perfectamente bien. Se puede. No, por eso, a ver, precalificación de hacer así, que te tiran oferta con el pirata atrás y después te va a renegociar, hay miles. O sea, no funciona así. Funciona lo que hizo Paraguay y que es lo que demostró que puede pasar gobierno y contrato a largo plazo con financiamiento privado. Ejemplo, Ruta 2 y 7 y ahora va a ser Ruta 1. Y nosotros vamos a seguir porque ese es el modelo que conoce el inversor de Paraguay. Entonces, vos tenés, y sí, claramente, el riesgo que asume el Estado se llama riesgo de demanda. Porque vos le vas a pagar algo que se llama pago por disponibilidad, que le cubrís la operación y el mantenimiento, en tanto y en cuanto esté disponible el estándar de calidad que le pedís. Si no, le vas bajando los pagos. Ahí vos tenés esos pagos, esos son los repagos de tu inversión, donde lo que vos vas a hacer es restar el diferencial de tu ingreso de tarifa, más otros negocios asociados que se puedan usar por uso de franja, explotación comercial de las estaciones, etcétera. Que todo vaya a ese fideicomiso, porque este es el que va a pagar. Entonces vos ahí, más transparente que eso no hay, porque eso está en el sistema financiero regulado por el Banco Central, donde vos vas a ver los ingresos ahí en tiempo real, todos los ingresos, y vas a saber el un minuto de programa con Benja para cerrar. Pocas palabras nomás. Para que las operaciones sean transparentes tiene que haber información precisa o lo más precisa posible. ¿A qué me refiero? Yo, y creo que nadie en general, cuestiona el hecho de que el Estado en materia de inversiones públicas tiene que recurrir a la herramienta del subsidio, o gran parte de las inversiones públicas, sobre todo en tema de transporte y compañía, aquí y en Japón, en cualquier parte del planeta. Entonces, no es esa la discusión. Lo que sí son varias aristas, pero en lo que respecta a este proyecto en particular, es cuánto vamos a subsidiar o hasta cuánto vamos a subsidiar, de dónde vamos a sacar y de qué manera se van a aplicar esos fondos. Simple. Entonces, transparencia, tiene que haber respuestas a estas preguntas. Si no es un cheque en blanco, y eso ni a Jesucristo resucitado, ¿verdad? A nadie. Tiene que ser una operación de esa naturaleza y entonces los montos, aunque sean estimados, no muy precisos a lo mejor, tienen que formar parte de la normativa que se apruebe. Estoy convencidísima después de este programa que no vamos a tener tren. No, vamos a ver. Porque son fracasos consecutivos y nos pasamos hablando de historia. Mira, yo creo que yo creo que se va a concretar. Yo creo que esto se concreta. Todos tienen su proyecto fracasado. O sea, ¿cuál es la garantía de que ahora vamos a tener? Yo creo que esto sale. La estimación está. Yo solo sé que nos quedamos sin tiempo. Los números están. No es que no están. Lo que yo estoy diciendo, quiero en diciembre, porque en diciembre vamos a tener mejor información. Yo tengo el estimado acá, te puedo decir cuánto era, de 20 millones lo que hablamos de ingresos, 20 y pico por un PPD de 50. Ahora, pero eso lo estamos ajustando porque estamos tratando de justamente de ser lo más eficiente posible. Una cosita. Entonces, en diciembre, ahí yo te voy a mostrar otra vez los escenarios. Hola, acá, la conductora. ¿Te acuerdas? Vamos a conversar de vuelta y te vamos a avisar si está otro. Una cosa. No, si no, ¿Se no animan diría, a venir los dos en un próximo programa y volver a debatir sobre esto porque nos quedamos sin tiempo? ¿Quiere Facundo? Al ingeniero, por eso si me avisa. Le consulto a Facundo si no tiene problema de volver a debatir con el ingeniero. Para no discutir otra vez los números, déjame hasta diciembre. Porque si no, no tiene... Una próxima. Ok, en diciembre. Si no, vamos a repetir lo mismo. No tiene mucho sentido. En diciembre. Vamos hasta diciembre. Facundo, mi amigo. Muchas gracias. Pueden seguir discutiendo después. Les agradezco porque nos quedamos sin tiempo. Gracias, ingeniero. Gracias, Facundo. Mil disculpas por no avisarle que venía el ingeniero. Gracias, Cintia, por compartir tanto con nosotros. Un placer. Gracias, Oscar. Y yo, menos mal, mañana no hay programa. Adiós. Chao, nos vemos el miércoles.